Muy bien, gracias. Muy buenos días a todos. Todavía son días. Yo les voy a hablar acerca de los peligros por tormentas geomagnéticas. Yo soy parte del grupo de trabajo del Laboratorio Nacional de Clima Espacial y del Servicio de Clima Espacial México. Primero hay que entender que el campo magnético, o lo que llamamos el campo geomagnético de la Tierra, es un campo magnético. El campo magnético es un fenómeno natural. Eso significa que ocurre de manera espontánea e independiente de nosotros. Y una de las cosas que las observaciones de los astrónomos y las experiencias que tenemos aquí en la Tierra nos dicen es que es un fenómeno que se presenta en todos los rincones del universo y que ha existido en todas las etapas del universo. Por otra parte, el campo magnético está íntimamente relacionado con otro fenómeno que llamamos electricidad. En particular, cuando uno tiene electricidad o una corriente eléctrica, puede utilizar esta corriente eléctrica para generar, la palabra adecuada en realidad, o el verbo adecuado es inducir, un campo magnético utilizando electricidad. Para poder generar un campo magnético a través de la energía eléctrica, pues necesitamos por una parte una fuente de energía eléctrica que aquí en la diapositiva se está utilizando una batería alcalina regular, un elemento conductor que para este propósito es un alambre de cobre, es un embobinado de cobre y como resultante, pues vamos a tener una corriente eléctrica que se da a lo largo del alambre de cobre que induce un campo magnético. Este tipo de experimentos todos los hemos realizado en la secundaria o en la preparatoria. De forma complementaria, los campos magnéticos también pueden inducir corrientes eléctricas. Este es un principio que se utiliza principalmente para la generación de electricidad en la infraestructura de las compañías de electricidad. Para poder hacer esto se necesita una fuente externa de energía, particularmente energía que pueda convertirse o transferirse en forma de movimiento. De forma adicional se necesita un imán, ya sea que el imán se esté moviendo o que un embobinado de material conductor se esté moviendo respecto de los campos magnéticos, y de salida lo que se va a tener es corriente eléctrica, que puede ser utilizada para cualquier tipo de propósito. Este es el principio por el cual todas las plantas generadoras de electricidad funcionan. Ahora, hay un tipo de tecnología, se le llama transformador eléctrico, que utiliza los dos principios que les acabo de presentar. Primero, se emplea una corriente eléctrica que entra por un embobinado. Aquí se los estoy presentando de color rojo. Este embobinado induce un campo magnético que queda encerrado dentro de un cuerpo conductor. Y después este campo magnético va a inducir una corriente eléctrica de salida, de tal manera que la corriente eléctrica que sale de un lado es diferente a la corriente eléctrica que entró del otro lado.
y es una manera de transformar energía o cambiar los atributos de la energía que entra y de la energía que sale. Este tipo de tecnología, pues la tenemos, nos rodea en nuestra vida cotidiana, el cargador de nuestro celular, los transformadores eléctricos que distribuyen la electricidad para las casas habitación, los cargadores de las laptops, los eliminadores de corriente de las laptops, y para fines prácticos casi cualquier aparato electrodoméstico o electrónico que tengamos en nuestra casa, ya sea de manera externa o de manera interna, tiene un transformador eléctrico que transforma, en este caso, la energía, la corriente eléctrica alterna a corriente eléctrica directa. ¿Y por qué todo esto es importante? Bueno, primero hay que considerar que la Tierra como un todo, o sea, nuestro planeta, una de las propiedades intrínsecas que tiene es que tiene un campo magnético que se genera por los procesos internos geológicos, y no vamos a entrar en detalle en el dínamo magnético de la Tierra, pero este campo magnético ha sido utilizado para tiene una diversidad de aplicaciones. Por ejemplo, ha sido utilizado para geoposicionarnos, o sea, para navegar a lo largo del planeta, para localizarnos en él, y a lo mejor no, la mayoría de nosotros no estamos familiarizados, pero el campo magnético también se utiliza para encontrar depósitos de minerales o de agua. Entonces, el campo magnético de la Tierra, además de que es una propiedad intrínseca de nuestro planeta, también es económicamente relevante. Pero además de su importancia económica e histórica, el campo magnético, como seguramente ya se los han estado platicando, el campo magnético de la Tierra es uno de los escudos fundamentales que protegen a todo lo que nosotros llamamos Tierra, o sea, Tierra con mayúsculas, a nuestro planeta y a la biosfera de las condiciones adversas o de riesgo que representa el espacio exterior, lo cual incluye la radiación y la materia que provienen del Sol. En términos prácticos, la vida no sería posible sin el campo en la Tierra, sin el campo magnético que proteja a la atmósfera de ser erosionada por los efectos del viento solar, y al material biológico de la radiación proveniente del Sol. Porque justo como se los acaba de platicar Luis Javier, el campo magnético funciona como un escudo que desvía a la radiación que, de no existir el campo magnético, impactaría sobre el material biológico, degradando el material genético y haciendo imposible no nada más la reproducción celular, sino la existencia misma de las células. Además de proteger el valioso material orgánico y el alimento que respiramos, o sea, la capa de la atmósfera, el campo magnético terrestre también funciona como un escudo de toda la tecnología que nosotros utilizamos para la vida cotidiana. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando una imagen de cada puntito claro, cada puntito blanco que ustedes ven en la imagen, es un satélite espacial que está dentro de este volumen que llena el campo magnético de la Tierra. Este volumen que llena el campo magnético de la Tierra recibe el nombre de magnetosfera terrestre. Y si no tuviéramos este escudo protector, las telecomunicaciones como las conocemos no podrían existir. El internet, la televisión satelital, el espionaje militar, los satélites que están monitoreando el clima, etcétera, etcétera. Todos estos servicios, los servicios financieros, los servicios económicos, no serían posibles como los conocemos en la actualidad. De tal manera que cualquier tipo de amenaza o cualquier tipo de fenómeno que atente
o que ponga en riesgo la estabilidad del campo magnético de nuestro planeta, representa una amenaza, no nada más para los seres vivos que estamos en el planeta, sino para toda la tecnología en la cual de la cual nuestras sociedades dependen. En pocas palabras, se tiene que hacer una revisión constante del campo magnético terrestre, puesto que afectaciones en él pues representan un verdadero riesgo a la continuidad de nuestra sociedad tal y como la conocemos, de las actividades sustantivas de nuestra sociedad. Retomando un poco la cuestión de la parte física, les quiero comentar que tanto el campo magnético como todo lo que está contenido en el campo magnético de la Tierra, esto es los mares, las regiones continentales e incluso buena parte del subsuelo están acoplados. ¿Qué significa que estén acoplados? Significa que algo que ocurre en uno de estos sistemas va a afectar va a afectar de una o de otra forma los otros sistemas, de tal forma de que si el campo magnético de la Tierra es perturbado, estas perturbaciones van a afectar a la atmósfera de la Tierra y además lo que pasa en los océanos y lo que pasa en la corteza continental o en la corteza oceánica. Y para entender de qué se trata o qué estamos hablando cuando decimos una tormenta geomagnética, porque ahora sí ya vamos a hablar de lo que es una tormenta geomagnética, tenemos que retomar la idea de un transformador, porque justo la tormenta geomagnética es el resultado del efecto de un transformador eléctrico, pero gigantesco, del tamaño de la órbita de la Tierra. ¿Por qué? Porque en este caso, la fuente de energía es el Sol y la actividad solar. El conductor eléctrico pues va a funcionar como este material solar que es expulsado y que viaja desde la atmósfera del Sol a impactar al campo magnético de la Tierra. Esto va a provocar cambios o alteraciones en el campo magnético terrestre. Estas alteraciones en realidad lo que van a hacer es debilitar, dependiendo de qué tan intenso es el fenómeno solar, estas debilitaciones del campo magnético terrestre van a ser mayores o menores. Y el punto es que los cambios del campo magnético terrestre van a afectar, como les dije justo en la diapositiva anterior, van a afectar a la atmósfera de la Tierra, van a afectar lo que ocurre en los mares y lo que ocurre en el subsuelo de los continentes. ¿De qué tipo de afectaciones estamos hablando? Pues el tipo de afectaciones que estamos hablando es que se generan corrientes eléctricas dentro de los mares y por debajo del suelo. Estas corrientes se les llaman corrientes inducidas geomagnéticamente, porque es justo la actividad geomagnética la que induce este tipo de corrientes. Y el peligro o el riesgo asociado a este tipo de corrientes es que entran en los sistemas o uno de los principales riesgos es que entran en los sistemas de distribución eléctrica de potencia. Y al entrar en los sistemas de distribución eléctrica, entran a los transformadores eléctricos, pero no a cualquier tipo de transformadores eléctricos, sino a los transformadores eléctricos que son del tamaño de un departamento, como lo muestra esta imagen. Resulta que en 1989 hubo una tormenta geomagnética intensa, más intensa que la que se detectó en mayo de este año. Esto ocurrió el 13 de marzo de 1989 y en la región de Quebec, en Canadá, varios millones de personas quedaron sin electricidad por varios días porque algunos transformadores de este tipo se quemaron.
¿Por qué se quemaron? Porque entró una corriente inducida a su sistema, se sobrecalentaron estos transformadores y el embobinado que está aquí en esta parte, al sobrecalentarse se degradó el aislante eléctrico que protege el embobinado y entraron en cortocircuito y se quemaron. Esta es una foto de la noticia, todo esto es una imagen de la noticia. Una vez de que desarmaron el transformador, pues esto fue lo que encontraron los ingenieros. Entonces, este es el tipo de riesgo o de amenaza que representan, o esto es uno de los riesgos o de las posibles afectaciones que las tormentas geomagnéticas presentan para la sociedad. Imagínense tener regiones enteras, Canadá, que tiene poca densidad de población, fueron millones de personas en 1989 las que se quedaron sin energía eléctrica, y afortunadamente ya estaban en primavera. Pero imagínense en regiones con alta densidad de población como México, de repente quedarse sin distribución, sin energía eléctrica por días, semanas o incluso meses, si es que no se tienen en stock este tipo de transformadores, es una verdadera amenaza, no nada más para la sociedad, sino incluso escala a una amenaza de seguridad nacional. Hablando un poco más acerca de los efectos de lo que ocurrió en 1989, otro tipo de sistemas que pueden ser afectados de forma significativa por las tormentas geomagnéticas es la gestión satelital. En particular, las órbitas de los satélites pueden ser afectados. Aquí está una muestra o está una gráfica que está mostrando la desviación en las órbitas o las órbitas de cuántos satélites fueron afectadas a posteriori de la ocurrencia de la tormenta geomagnética. Y como pueden ver, esta es una escala, fíjense, aquí está 1000, aquí está 2000. Entonces es regular que los satélites tengan problemas orbitales, es normal, cualquier nave tiene que estar en continua corrección de su órbita. Sin embargo, una vez de que se presenta la tormenta geomagnética, entonces aumenta la cantidad de satélites que tienen que ser atendidos. Y esto es sumamente importante, porque si no se tienen planes de reacción, tú vas a perder tu nave espacial. Y entonces cientos o miles de millones de dólares en inversión para desarrollar y colocar esta infraestructura en el espacio y los millones de dólares que estás invirtiendo para estarla operando se van a perder o se pueden perder debido a que no se contemplan este tipo de efectos derivados del clima espacial, de fenómenos del clima espacial. ¿Y qué tipo de servicios podrían ser afectados debido a esto? Pues todos los servicios que se derivan de sistemas satelitales, como por ejemplo los sistemas de posicionamiento global, las telecomunicaciones, el Internet, servicios financieros, servicios militares, científicos, relacionados con la agronomía, con proyecciones climáticas, etcétera. Ahora, ¿qué pasa en México? En México, nuestro territorio y la infraestructura eléctrica de México es susceptible a este tipo de fenómenos. El Laboratorio de Clima Espacial, desde antes del 2020, ha tratado de estudiar o de entender de estudiar el nivel de riesgo en el cual México está ubicado en cuanto a corrientes geomagnéticamente inducidas se refiere. Y a partir del 2019 o 2020, por una parte se empezó a desarrollar una red de medidores de corrientes inducidas geomagnéticamente en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad, y por otra parte se hizo un modelo teórico de cuál sería la respuesta de México ante este tipo de fenómenos. Y lo que les estoy mostrando aquí es un trabajo realizado por el doctor Caraballo, que hizo su doctorado con nosotros, y él analizó
los efectos que podrían tener tormentas geomagnéticas en la red de distribución de potencia de la CFE. Y el resultado principal se los estoy mostrando en esta diapositiva. Lo que hizo Caraballo en su trabajo fue, esta red que están viendo es la red de distribución eléctrica de potencia de la CFE. Y lo que él analizó es, dadas condiciones de supertormenta geomagnética, cuáles serían las estaciones con mayor presencia de corriente geomagnética inducida. Aquí está la escala. Y resulta que los colores morados y los verdes son los verdaderamente peligrosos o que ponen en riesgo la infraestructura, o sea, los transformadores de potencia de la red de distribución eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Y como pueden ver, hay bastantes puntos que están en riesgo potencial. En particular, o sea, aquí lo que se tiene que, ustedes como especialistas de protección civil, ustedes saben que este tipo de riesgo no es nada más la posibilidad de que pueda presentarse el fenómeno, sino la cantidad de personas que son afectadas y el tipo de actividades, o sea, el impacto económico que se va a tener. Entonces, tenemos que zonas de alto turismo son afectadas, regiones portuarias son afectadas y regiones con intensa actividad económica e industrial también son afectadas. De tal manera que México, o sea, de este estudio sacamos como conclusión preliminar que México está en riesgo, o sea, no se puede descartar los efectos de las tormentas geomagnéticas como condiciones de riesgo. O sea, todo lo contrario, se tiene que estar prestando atención y tiene que ser monitoreado. Ahora, una de las cosas o de las preguntas que en este momento ustedes pueden estar teniendo, ¿cómo podemos identificar cuando hay tormenta geomagnética y cuando no hay tormenta geomagnética? Y si hay tormenta geomagnética, ¿cómo yo puedo saber si es una tormenta geomagnética pasajera? O sea, si estamos hablando de una tormenta, el equivalente de una tormenta tropical, o de un huracán categoría 1, o de un terremoto magnitud 4, o si estamos hablando de un terremoto magnitud 7 o magnitud 8, o de un huracán categoría 5. En el caso de las tormentas geomagnéticas, ¿cuál es el equivalente? Pues bueno, nosotros en el Laboratorio Nacional de Clima Espacial y el Servicio de Clima Espacial México publicamos en tiempo real productos operativos que les llamamos índices geomagnéticos. Los índices geomagnéticos es la herramienta que se utiliza para distinguir cuándo está ocurriendo una tormenta geomagnética y cuándo no está ocurriendo una tormenta geomagnética, y también para catalogar o cuantificar el nivel de la tormenta geomagnética. Aquí les estoy presentando los índices K. En la parte de abajo es el índice K planetario y en la parte de arriba el índice K para México, para la región de México. Cuando ustedes ven líneas verdes, el índice K lo que les está diciendo es qué tan rápido está cambiando el campo geomagnético y de qué intensidad son esos cambios. De tal manera que cuando los cambios son muy rápidos y muy intensos, entonces tenemos barras más grandes, y cuando los cambios son pequeños y son lentos, tenemos barras verdes. De tal manera que para valores de 3 o menores, para valores menores a 4, tenemos barras verdes, lo cual indica que el campo magnético está tranquilo. Cuando vemos barras amarillas, significa que el campo magnético le está empezando a pasar algo, pero no es algo relevante. Y cuando empezamos a ver barras rojas, significa que el campo magnético está alterado, que tenemos una tormenta geomagnética. Sin embargo, una tormenta geomagnética empieza para niveles mayores o iguales a 5. Sin embargo, el nivel más alto de tormenta geomagnética es el nivel 9, que a nivel planetario se alcanzó ahora para la tormenta de mayo. Aquí estos son los registros para la tormenta del Día de las Madres,
pero en México apenas y alcanzamos el nivel 8. Entonces, este es uno de los productos operativos que se utiliza para poder distinguir cuándo ocurre una tormenta geomagnética y cuándo no está ocurriendo una tormenta geomagnética y cuál es su intensidad. Y para el caso de México, los eventos relevantes van a ser alrededor de 7, de CAMEX igual a 7 para arriba. Y los que son los que representan riesgo para la infraestructura y tecnología están por arriba de 8. El otro índice que también nosotros producimos y publicamos en tiempo real es el índice Delta H, que es regional, y su contraparte planetaria. Nosotros no lo hacemos, lo publican en Japón, pero es una representación planetaria y estos dos son equivalentes, nada más que uno es para el caso de la región de México y otro es para el nivel planetario, la parte de abajo. Y lo que nos está diciendo este índice, el índice DST o Delta H, es qué tan afectado está siendo el campo magnético de la Tierra, ya sea a nivel local, a nivel regional o a nivel planetario. Y la manera de poder interpretar esto es que cuando el índice está cercano a 0, es que al campo magnético no le está pasando nada, no hay cambios en él. Cuando el índice es positivo, significa que el campo magnético de la Tierra sufrió una intensificación. Y cuando el índice está por debajo de 0, significa que el campo magnético de la Tierra ha sufrido un debilitamiento a nivel regional y a nivel planetario. Este debilitamiento alcanza un valor máximo y después paulatinamente recobra su valor original o pretormenta. Entonces, a esto es a lo que se le llama tormenta geomagnética, un decaimiento, debilitamiento del campo magnético terrestre y después su recuperación. Y por supuesto, aquí podemos ver diferentes valores que nos está diciendo la magnitud del debilitamiento del campo magnético terrestre y se mide en nanoteslas. Para que nos demos una idea, la tormenta geomagnética del Día de las Madres alcanzó un valor alrededor de los menos 412 nanoteslas. Sin embargo, por ejemplo, para el caso que les mostré de Hidro-Québec, para este fenómeno, el valor que se alcanzó para el índice DST fue menos 589 nanoteslas. Entonces, la tormenta de este año fue intensa, pero ha sido superada por otro tipo de eventos que se han registrado en las últimas décadas. Y, por ejemplo, en escenarios catastróficos, se estima que el valor del índice DST puede oscilar entre los menos 850 nanoteslas y los 1500 nanoteslas, de acuerdo al autor que uno se refiera. Y entonces uno se pregunta, oye, ya me presentaste tu simulación numérica acerca de los posibles efectos que se dan en el sistema de distribución eléctrica de potencia de la CFE, pero pues esa es una simulación. ¿Hay alguna manera de corroborar que sí es afectado el sistema de distribución de la CFE? Y la respuesta es que sí. Tal y como les comenté, en colaboración con la CFE, el Laboratorio Nacional de Clima Espacial desarrolló una red de medidores de corrientes inducidas geomagnéticamente. Y aquí les estoy mostrando las corrientes registradas durante la tormenta del Día de las Madres. Los detectores están ubicados en diferentes estados. En Veracruz, tenemos uno en Veracruz, uno en Querétaro, uno en Nuevo León y otro en Sinaloa. Y para todos los casos, estamos registrando corrientes geomagnéticas debidas a la tormenta geomagnética del Día de las Madres. En particular en Veracruz, fue donde se
se presentó la corriente geomagnética inducida con mayor intensidad, que alcanzó los menos 40, aquí me equivoqué, son amperes, no nanoteslas, los menos 40 amperes. Y en las otras son valores no despreciables que rondan entre los 6 y los 8 amperes. Adicionalmente, a los índices regionales que son representativos para todo el país, nosotros también calculamos índices locales. Y aquí se los estoy presentando para que vean que las variaciones en el campo magnético son diferentes para diferentes ubicaciones del país. Y estas diferencias, combinadas con las particularidades de cada región de la red eléctrica, es lo que provoca que la respuesta de las corrientes inducidas geomagnéticamente sea tan diferente en cada región. Por eso, o sea, aquí una de las cosas que a ustedes les tiene que quedar sumamente claro es que a pesar de que el clima espacial o los fenómenos del clima espacial son un fenómeno que ocurre a nivel planetario, se manifiestan de manera muy particular a nivel regional y hasta a nivel local. De tal manera que es importante hacer un monitoreo regional de lo que está pasando en el sistema eléctrico nacional, en el campo magnético de México, en la atmósfera de México, en los rayos cósmicos que están llegando, porque o sea, no podemos descartar ninguna pieza del rompecabezas a favor de la seguridad de nuestro país y de su población, incluyendo la infraestructura. Y entonces, lo siguiente es, bueno, ¿qué tan probable es que ocurra algo peor de lo que se presentó ahora en mayo? Y para ese propósito les estoy presentando una recopilación de algunos de los fenómenos de clima espacial relativamente recientes que se han presentado. Esto hay una página en internet, en Wikipedia, que se llama Lista de Tormentas Solares, y es bastante más amplia del resumen que les estoy presentando aquí. Sin embargo, lo que ustedes pueden notar, lo que ustedes pueden notar es que la tormenta del Día de las Madres, que alcanzó un valor de menos 412 nanoteslas, en realidad no es especial. Más bien es de las que han sido débiles comparadas con eventos de hace 19 años o de hace unos 30 años. E incluso hay registros de fenómenos geomagnéticos de mayor intensidad a la registrada en este año. Y ya para terminar, a mí me gustaría nada más hablar acerca de algunos puntos claves. Y es que las tormentas geomagnéticas son debilitamientos breves del campo magnético de la Tierra provocadas por las tormentas solares. Cuando decimos breves es que pueden durar entre horas y días. Estos son fenómenos naturales inevitables que ocurren a escala planetaria y con efectos en tecnologías y servicios indispensables. Las tormentas geomagnéticas representan un peligro para la actividad sustantiva de nuestra sociedad. Se detectan y se clasifican a través de los índices geomagnéticos. México cuenta con productos operativos que son los índices de actividad geomagnética, tanto regionales, o sea, que funcionan a escala país, y locales, que sirven para ver qué es lo que está pasando en subregiones de nuestro país. Hay evidencia sistemática que muestra que México es susceptible a los efectos del clima espacial. Yo les presenté algunos y hay más. De hecho, nosotros tenemos algunas publicaciones en donde, por ejemplo, en el 2017 en México hubo terremotos, hubo huracanes y además se presentaron los efectos de clima espacial que interfirieron con las telecomunicaciones para atender a la gente que estaba siendo evacuada o atendida debido a los huracanes. Entonces,
no es nada más de que el clima espacial sea un problema lineal que se tenga que atender por separado, sino que además puede ocurrir en cualquier momento. Cuando tú más necesites el Internet o las telecomunicaciones, puede venir una explosión solar que te afecte o te impide realizar tus actividades más importantes. Finalmente, por presentar un riesgo para la población, es responsabilidad del Gobierno de México gestionar la planeación, la reacción y mitigación de los efectos de este tipo de fenómenos naturales, tal y como la Ley General de Protección Civil lo mandata. Y con eso, de mi parte, sería todo. Muchas gracias.